Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y el pecado de blasfemia. La Biblia habla y condena el pecado en general porque es la infracción de la ley santa de Dios. Y el pecado se puede cometer de distintas maneras, con los pensamientos, con los hechos y con la boca. Y una forma de pecar con la boca es la blasfemia, que es el uso de palabras ofensivas e irreverentes contra Dios, contra su voluntad, contra su palabra o contra sus cosas en general. Blasfema aquel que usa el nombre de Dios en vano o de forma impropia, o le atribuye maldad o se burla de él o de cualquier cosa vinculada a Dios. Pero otra forma de blasfemar es el menosprecio de Dios por cualquier otro medio distinto al habla, al considerarle menos de lo que realmente es o al ponerle a la altura de cualquier cosa terrena y perecedera. Los ateos, los paganos e idólatras y los falsos cristianos inconsecuentes son dados a blasfemar a Dios con su boca o con sus hechos. Al hacerlo, no saben el grave pecado que están cometiendo y que Dios no dará por inocente a quien blasfema su nombre. Sennacherib, el rey de Asiria, blasfemó contra Jehová Dios. El rey Sennacherib invadió Judá con un gran ejército en el año 715 a.C. El blasfemo es alguien que se considera superior a aquello que quiere ofender. En Isaías 36:1 se dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Este rey era un rey con afanes expansionistas, imperialistas, que buscaba poner a todos los reinos de la tierra bajo su yugo. Por tanto, este hombre era alguien que se consideraba a sí mismo superior a los demás. El blasfemo es alguien que se considera en el derecho de oponerse o de destruir todo lo que sea distinto o contrario a él. En Isaías 36, 2 al 3, se dice que envió al Raxaces con un gran ejército contra el rey Ezequías, y salió a él Eliaquín, mayordomo, y Secna, escriba, y Joa, canciller. El rey de Asiria envió un gran ejército al mando de un funcionario, aquí llamado el Raxaces, un funcionario que actuaba como general. Este general asirio movilizó todos los recursos que pudo encontrar contra Dios y contra su pueblo. Dado que la mentira y la maldad que terminan blasfemando siempre tienen muchos seguidores. Isaías 37:36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era muerto. Este texto que nos cuenta el final de la historia de la que estamos hablando, lo sacamos aquí ahora a colación para que veáis el número del ejército asirio, 185.000. Por tanto, este general vino ante el pueblo de Dios con un gran ejército. Esto, en los términos en los que estamos hablando sobre la blasfemia, queremos destacarlo como la fuerza que tiene siempre el blasfemo y que usará
para pisotear a aquello de lo cual quiere hablar mal o de aquello de lo que quiere menospreciar. El general del ejército asirio vino a Israel, en este caso a Judá, al pueblo del sur, vino para destruirlo. Y fue astuto en su afán destructor. Primero procuró desmoralizar y confundir a los hebreos, socavando cualquier confianza que pudieran tener, y para ello mezclando la verdad y la mentira. Este ha sido siempre el gran arma del diablo, mezclar la verdad y la mentira. En Isaías 36, 4 y 5 se dice que dijo el Raxaces: decid a Ezequías, el rey de Asiria dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El consejo y poderío para la guerra de que tú hablas son palabras vacías. ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? Este general asirio quería socavar la confianza que pudiera tener el ejército hebreo. Y para ello va a mezclar a su antojo, obviamente, con maldad, con astucia, la verdad con la mentira. La parte de verdad que usa era que el rey Ezequías y el pueblo no debían confiar en la ayuda militar egipcia. En Isaías 36, 6 y 9 dice el general asirio: confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. ¿Cómo podrás resistir a un capitán de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Era cierto que la superioridad asiria era tan grande que confiar en la pequeña ayuda de Egipto era un asunto que no traería ningún tipo de beneficio para Judá. Esto era cierto. La alianza de Judá con Egipto era inútil frente al ejército asirio. Por tanto, el general asirio, al decir esto, está diciendo algo que era cierto, pero también era cierto que ellos no tenían por qué atacarles. Es, por tanto, una verdad, digamos, usada al antojo. Eh, los hebreos se apoyaban en los egipcios y los egipcios en los hebreos, pero no tenían por qué recibir el ataque de nadie. Pero en el caso del general asirio, usa esto como un recurso para socavar la confianza hebrea. La alianza que tenéis militar con Egipto no servirá de nada frente a nosotros. Y en segundo lugar, el general asirio usa una mentira. Mezcla una parte de verdad a su antojo con una parte de mentira. El rey Ezequías, según el general egipcio, el general asirio, no debía de confiar en la ayuda divina. Esto claramente era una mentira. Todo creyente sabe que tiene que confiar en Dios, siempre. Pero el general asirio así lo presenta. Isaías 36, 7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. Por tanto, lo que está haciendo el general asirio es hacerles creer que la confianza que tienen en Dios
es inútil. Así pues, el general asirio utiliza una parte de verdad y una mentira declarada. Y este siempre, como dijimos antes, ha sido el recurso de Satanás. Toda buena mentira, entre comillas, esta frase obviamente, no hay una buena mentira, toda mentira es mala, pero toda buena mentira desde el punto de vista de que esa mentira sea eficaz, consiga sus efectos mentirosos, engañosos, toda buena mentira en ese sentido es una mezcla de una parte de verdad mal usada y de una parte de falsedad, también usada con malicia. Y el general del rey asirio usó de ambas cosas. Primeramente, para quitar la confianza del pueblo hebreo, usó una mezcla de verdad y de mentira. En segundo lugar, el general del ejército asirio pasó abiertamente, directamente ya, a blasfemar contra Dios. El blasfemo utiliza a Dios a su antojo y para su propio beneficio. Y para ello puede decir que habla en nombre del mismo Dios, como hizo el general asirio. Isaías 36:10. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Esto era evidentemente falso. Dios no había dicho nada al general asirio, y menos que fuera a destruir a su pueblo. Pero el general asirio no tiene ningún temor en usar el nombre de Dios en vano, en decir que habla en nombre de Dios. Ya Jesús diría más adelante, en Mateo 24, 5 y 23, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si algunos dijere aquí está el Cristo, no lo creáis. Por tanto, este recurso del general asirio fue en el pasado y será en el futuro siempre el recurso de Satanás. Satanás siempre utiliza las mismas armas a lo largo de los tiempos. No destaca precisamente por ser innovador. Él siempre utiliza lo mismo, la mentira. La mentira. La usó en Edén, la usó en tiempos del profeta Isaías y del rey Ezequías, y la usará y usa siempre. El blasfemo también es arrogante, es duro e implacable con aquellos que son sujetos y destinatarios de su blasfemia. En Isaías 36, 11 al 12, dijeron al Raxaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Raxaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro? El pueblo hebreo ingenuamente le mostró su talón de Aquiles. Ellos no querían que el pueblo se desanimase y le pidieron al enemigo que no desanimase al pueblo, para lo cual le dieron la receta. Si hablas en hebreo, el pueblo se desanima. Si hablas en arameo, el pueblo no entiende y no se desanima. Y se lo dijeron así abiertamente al enemigo. Claro, el enemigo, desde que supo cómo podía desanimar al pueblo en general, pues lo usó más abiertamente. Y así se lo dijo el Raxase. En Isaías 36, 13 al 15, entonces el Raxaces gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así,
no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. El Raxase pasó abiertamente a hablar en hebreo para desmoralizar al pueblo. Y no solamente a hablar en hebreo, sino que las palabras que usó fueron palabras de blasfemia contra Dios. Blasfemó a Dios. Eh, Jehová no os podrá librar de nosotros. El blasfemo, por tanto, al blasfemar, mintió sobre Dios. Mintió sobre Dios. El Dios vivo y verdadero es un Dios todopoderoso. Pero el Raxase se consideraba superior a Dios, porque lógicamente no conocía a Dios y porque le comparaba con los dioses falsos asirios y de otros pueblos. Isaías 36, 18 al 20. Mirad que no se engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En definitiva, lo que quería decir el blasfemo es que el Dios de los hebreos era un Dios más, Dios semejante a los dioses de los pueblos de la tierra, falsos, paganos, representados en ídolos, era un Dios más. Como ellos habían podido vencer a los otros pueblos de la tierra y sus dioses no les habían librado, también podrían vencer al pueblo hebreo y su Dios no le libraría. Esta comparación de Dios con los falsos dioses es también un acto de blasfemia. En definitiva, el blasfemo, el general asirio, consumó su pecado insultando y menospreciando a Dios. Por un lado le insultó y por otro le menospreció. Isaías 37, 4 y 6. Oirá Jehová las palabras del Raxases, al cual el rey de Asiria envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. El profeta Isaías les dejó claro a los asirios que sus palabras eran blasfemas contra Dios y que Dios las había oído y que Dios las tenía en cuenta. Por tanto, en definitiva, el rey asirio y su general blasfemaron el nombre de Dios. Esto sucedió en tiempos del profeta Isaías y del rey Ezequías. Hablemos a continuación del pecado de blasfemia en el Nuevo Testamento. Como hemos visto, la blasfemia es un pecado que se comete con la boca y con los hechos. Con la boca se comete cuando se habla deliberadamente contra Dios y con la vida cuando se ridiculiza la salvación o la vida cristiana. En Colosenses 3:8, el apóstol Pablo dice, dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En Apocalipsis 2:9, el apóstol Juan dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En ambos textos se habla de la blasfemia que tiene que ver con las palabras y de la blasfemia que tiene que ver con la vida, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, la vida que contradice lo que uno dice creer es una blasfemia.
los que dicen ser creyentes y no lo son, y con sus vidas muestras que no son creyentes, están con sus vidas blasfemando el nombre de Dios. Así pues, el blasfemo, según el Nuevo Testamento, habla en contra de Dios o en contra de las cosas de Dios y lo hace por palabra o también, y esto es importante, mediante las obras, mediante la vida, mediante lo que se vive. En Apocalipsis 13, 1 y 5 al 6 se dice: vi subir del mar una bestia y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También se le dio boca que hablaba blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, su tabernáculo y de los que moran en el cielo. De nuevo, este texto confirma lo anteriormente dicho. La blasfemia con palabras y la blasfemia con hechos. Cuando se desconoce a Dios y a la verdad, no se sabe distinguir qué es blasfemia y qué no lo es. Así le pasó a los fariseos, que acusaron falsamente a Jesús. En Mateo 9, 2 al 3, se nos dice que sucedió que le trajeron un paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas decían: este blasfema. Y en Mateo 26, 63 al 65, el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo: tú lo has dicho. El sumo sacerdote dijo: ha blasfemado. Estos dos textos nos muestran que es importante saber qué es blasfemia, cómo se comete la blasfemia, para no confundir otras cosas con el pecado de blasfemia, como hicieron los fariseos. Al no saber que él era el Mesías, que Jesús era el Mesías, cuando se comportaba y actuaba como el Mesías que era, le acusaban de blasfemia. Le acusaban, evidentemente, falsamente. Así pues, necesitamos saber qué es el pecado de blasfemia, cómo se comete el pecado de blasfemia, para no confundir lo que no es blasfemia con la blasfemia. Cuando se desconoce la verdad de Dios en general, una persona puede confundir el pecado de blasfemia o puede cometer el pecado de blasfemia por ignorancia o por falta de fe en la misma verdad. En 1 Timoteo 1:13, el apóstol Pablo nos dice que él cometió el pecado de blasfemia, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él fue blasfemo. Antes de ser creyente, cuando era un fariseo, perseguidor de la iglesia, fue blasfemo. Blasfemo del nombre de Cristo, del camino de fe cristiano. Él habló mal de todo ello, por ignorancia. En Marcos 14, 70, 71, se nos dice que él negó otra vez, y poco después dijeron a Pedro: tú eres de ellos. Entonces él comenzó a maldecir: no conozco a este hombre de quien habláis. De nuevo, otro apóstol que cometió el pecado de blasfemia, Pedro, cuando negó a Jesucristo. Y también lo hizo por ignorancia. Por tanto, el pecado de blasfemia se puede cometer por desconocimiento de la verdad, por no saber realmente qué es el pecado de blasfemia o por ignorancia. En cualquier caso, en la Biblia el pecado de blasfemia es muy grave ante los ojos de Dios. Se cometa por ignorancia o deliberadamente, es un pecado muy grave.
En la ley de Moisés, la blasfemia era digna del castigo de muerte. En Levítico 24:16 se dice que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Por tanto, el pecado de blasfemia es muy grave ante los ojos. Pero no olvidemos que Dios en Cristo vino a resolver el gran problema del ser humano con Dios, el problema del pecado y de sus consecuencias. Por eso, en Cristo, Dios perdona todos los pecados, incluso el pecado de blasfemia. Lucas 12:10. A todo el que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, fui recibido a misericordia. Dios perdona el pecado de blasfemia. Claro, esto hay que explicarlo. Siempre, siempre la condición para el perdón de Dios siempre es el arrepentimiento sincero y genuino. Para que Dios perdone el pecado de blasfemia, una persona debe arrepentirse de verdad, sinceramente. Como nos dice, por ejemplo, el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado hay que reconocerlo. El pecado hay que confesarlo a Dios, solo a Dios. Y hay que confiar en el remedio que es la sangre de Cristo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí algo muy importante. El arrepentimiento genuino no solo se duele por el pecado cometido, sino que el arrepentimiento genuino evita volver a cometer el pecado que se ha reconocido y confesado a Dios. Por tanto, Dios perdona todos los pecados, también el pecado de blasfemia. Pero, y ahora viene el pero, solo una blasfemia no perdona el Señor según la Biblia. La blasfemia cometida contra el Espíritu Santo. Esto afirma el Señor Jesucristo ante los fariseos. Y alguien se podrá preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede decir el Señor que perdona todos los pecados, también el de blasfemia, y después decir que no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El contexto tiene la solución. El contexto nos muestra qué quiso decir el Señor. El contexto nos muestra qué sucedió antes de las palabras de Jesús. Los fariseos habían rechazado a Jesús. Mateo 12, 24 al 25, 28 y 30. Mas los fariseos decían, este echa fuera los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús les dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo que nos muestra Jesús, es un proceso gradual ascendente de pecado, que termina en un final
sin retorno. En Efesios 4:30 se dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Se habla de entristecer al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 se dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Aquí se habla de resistir al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 se dice, no apaguéis el Espíritu. Se habla de apagar el Espíritu Santo. Aquí vemos en estos 3 versículos un ascenso gradual de pecado. Entristecer, resistir y apagar al Espíritu Santo. Este es el proceso del pecado imperdonable. Se empieza entristeciendo al Espíritu Santo, se sigue resistiendo y se termina apagando al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo lleva al que comete este pecado a un rechazo sin retorno de la salvación. Hebreos 6:4-6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Este pasaje nos habla del pecado contra el Espíritu Santo, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y este texto es muy interesante porque nos dice muchas cosas sobre este pecado. En primer lugar, que los que cometen este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado que es cometido por personas que han militado como creyentes durante un tiempo. Esto es muy interesante que nos demos cuenta. La blasfemia contra el Espíritu Santo no la cometen personas que se mueven en el ámbito de la incredulidad y del paganismo. El pecado contra el Espíritu Santo lo cometen personas que se dicen creyentes, se dicen hijos de Dios, se dicen pueblo de Dios, como era el caso de los fariseos. Ellos se creían el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Y ellos que se decían el pueblo de Dios, rechazaban al Salvador, al Mesías enviado por Dios. Y lo hacían de una forma contundente. Le acusaban de ser instrumento de Satanás. No era meramente que no creían en él. Era una actitud beligerante, una actitud contundente contra Jesús, de rechazo, sin retorno. Los que cometen el pecado contra el Espíritu Santo son personas que se han movido o se pueden estar moviendo aún al presente en el pueblo de Dios. Son personas que están en el lugar donde la luz del Espíritu Santo es derramada. Fueron iluminados. Están en el lugar donde la palabra, la buena palabra de Dios, es proclamada. Gustaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Son personas que han estado o están presentes donde el Espíritu Santo hace su obra. Son personas que han participado en alguna manera de la obra del Espíritu Santo, de la exposición de la luz de Dios, de la exposición de la palabra de Dios. Y dice el texto, y recayeron. Y recayeron. Es decir, dejaron todo aquello. Todo eso que
que dijeron creer, que dijeron apreciar, lo dejaron, lo abandonaron. Por tanto, todo esto nos lleva a la conclusión de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que el pecado de apostasía. El pecado de apostasía. El pecado de aquellos que abandonan la fe y se van al mundo, de donde nunca salieron. Como dirá otra parte de las Escrituras, vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada al cieno. Este tipo de personas nunca han dejado su condición vieja, nunca han dejado de ser perro, no han sido nunca ovejas, nunca han dejado de ser puerca, no han sido nunca ovejas, sino siempre han sido perro o puerca, es decir, su naturaleza vieja la tuvieron y la mantuvieron hasta el final. Por eso, como perro volvieron al vómito y como puerca volvieron al cieno, volvieron al lugar de donde nunca salieron. Por tanto, el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado de apostasía que cometen aquellos que son semilla en el camino, semilla en pedregales o semilla entre espinos. Son personas que algunos ni siquiera dan cabida a la palabra de Dios, los de junto al camino, otros durante un tiempo parece que creen, pero todo es apariencia temporal. Más tarde o más temprano, esas personas terminan en el mundo, de donde nunca salieron. Y ese coqueteo que tuvieron, ese tiempo que tuvieron con Dios, con sus cosas, ese gusto de las cosas de Dios, ese moverse entre el pueblo de Dios, entre las ovejas de Dios, en el lugar donde las cosas de Dios eran anunciadas, eran proclamadas, donde la luz y las maravillas de Dios eran expuestas. Todo eso, y después, posteriormente, su abandono para abrazar el mundo, es considerado en la Biblia la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto, la apostasía final y definitiva es el pecado imperdonable. Tengo que aclarar que existe el apartamiento temporal de cristianos que de verdad lo son y que temporalmente se alejan de Dios, de las cosas de Dios, pero que vuelven arrepentidos más tarde o más temprano. De hecho, hay en la Biblia una parábola, la parábola del hijo pródigo, que nos habla de ello. Y no hay que confundir el apartamiento temporal con el apartamiento definitivo e irreversible. Esto es necesario aclarar. Los que cometen el pecado imperdonable han estado en los caminos de Dios, se han marchado los caminos de Dios y nunca, nunca, nunca volverán a los caminos de Dios. Son aquellos de los que la Biblia dice que son una casa barrida y adornada, nunca habitada, y que su postrer estado será peor que el primero. Por tanto, son personas que pasaron por la iglesia, pasaron por la escucha de la palabra, pasaron por la observación y experiencia
de ver los dones de Dios y maravillas de Dios, pero definitivamente decidieron dejar todo aquello por nada, por nada, por el mundo, por la vanidad del mundo, que es una vanidad que no tiene ningún valor presente ni venidero. ¿Puedo preguntarme si he cometido yo el pecado imperdonable? Puede ser que alguien me esté escuchando y se pregunte, ¿lo habré cometido yo? Pues tengo que decirte algo muy, muy sinceramente y muy claro. Mateo 12, 33 al 37, se dice que por el fruto es conocido el árbol, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas y el hombre malo saca cosas malas. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En definitiva, por su fruto los conoceréis. Si tú al presente estás viviendo en apostasía, si tú al presente estás viviendo en incredulidad, si amas el mundo y las cosas del mundo, y todas las cosas que has oído que yo acabo de decir no te han movido en nada hacia Dios, si estás contento donde estás, en el mundo, obrando las obras del mundo, amando el mundo y siguiendo el mundo, puede ser que hayas cometido y estés cometiendo el pecado imperdonable. Pero si por el contrario, tú no estás en el mundo y las palabras que has oído te llegan al corazón, como otras palabras de Dios que escuchas en otro momento, si tienes una actitud de fe, de amor, de servicio a Dios, si vives procurando hacer siempre la voluntad de Dios, vinculado a la iglesia del Señor, entonces no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Independientemente de que hayas blasfemado en el pasado o que hayas hecho alguna cosa impropia en el pasado, si te arrepentiste, Dios te perdonó. No olvides, la blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud y conducta que es un camino sin retorno, sin retorno. El que emprendió ese camino llegó a la meta, que es el rechazo definitivo de Jesucristo, y es un camino sin retorno. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y el pecado de blasfemia. Y vimos en primer lugar que Sennacherib, el rey de Asiria, y su general blasfemaron contra Jehová Dios. El rey Sennacherib invadió Judá con un gran ejército buscando hacer daño. El general asirio procuró desmoralizar y apartar de la fe a los hebreos, mezclando la verdad con la mentira. El general asirio blasfemó abiertamente contra Dios, hablando en su nombre para después insultarle y menospreciarle. Con todo esto vimos que el pecado de blasfemia se comete con la boca y también con los hechos. Y en segundo lugar vimos que el pecado de blasfemia es algo de lo que también se habla en el Nuevo Testamento. Y también allí comprobamos que la blasfemia se comete con la boca y con los hechos, de forma deliberada o por ignorancia y falta de fe. En la Biblia la blasfemia es un pecado que es perdonado si hay verdadero arrepentimiento. Pero dijimos que solo una blasfemia no es perdonada, la cometida contra el Espíritu Santo.
Y dijimos también y aclaramos que este pecado supone un rechazo final y definitivo del Salvador y de la salvación que éste ofrece. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a entender en qué consiste el pecado de blasfemia para no confundir otro tipo de conductas y de palabras con este pecado, y sobre todo para no caer nosotros en el pecado de blasfemia. También te suplico que nos ayudes a entender que Jesucristo, tu Hijo, perdona todos los pecados, también el pecado de blasfemia. Si lo hemos cometido, Señor, pidámosle perdón a tu Hijo. Y también, Señor, hemos visto que una cosa que no perdonas jamás es el rechazo definitivo de la salvación y del Salvador. Que todo aquel que vive sin Cristo morirá sin Cristo. Que todo aquel que no cree en Cristo está bajo tu ira eterna. Líbranos, Señor, de ser de esos. Ayúdanos a creer en Cristo hoy y siempre, a seguirle, a amarle y a servirle. Gracias, Señor, por tu Hijo. También, Padre, te doy las gracias por las personas a las que estás ayudando a recuperarse de sus accidentes o de sus operaciones. Gracias, Señor, por Juan Manuel Portillo, Señor, porque le has ayudado en su operación y se está recuperando. Gracias también, Señor, por Cristina, porque se está recuperando de su operación, del accidente que tuvo de su brazo. Gracias también, Señor, por Yoli, que se está recuperando de su operación y está a la espera de tratamiento. Ayúdala, Señor, ten misericordia de ella. Y también te pido por Yeya, para que termines de dar sabiduría a los médicos y le puedan quitar esa bacteria de su cuerpo y que utilicen los medios necesarios para ello, Señor. También te suplico, Señor, por la familia de los enfermos, que tú les des fuerza, que tú les des valor, fe, misericordia y amor para seguir cuidando de los enfermos. Señor, ayuda a todos los familiares de aquellos que están enfermos. Dales ánimo para seguir en el trabajo duro y difícil a veces de cuidar a los enfermos. También te suplico, Señor, que bendigas a todos tus hijos que tienen otro tipo de problemas, que no tienen trabajo, que les falta alguna cosa, para que seas con ellos y les bendigas y les guardes. Señor, gracias por tu palabra. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.